un Hijo se nos ha dado, se haga la paz y el amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cor Jesu, adveniat regnum tuum, adveniat. Corazón Inmaculado de María, te queremos consolar. Bueno, aquí tenemos delante vuestro, detrás mío, en la diapositiva que muestra al Papa arrodillado, Él hablaba muchas veces de esta postura ya en su episcopado cuando obispo, cuando se estaban suprimiendo la comunión tradicional y estos gestos en la liturgia, y después como cardenal lo recogió sus reflexiones en el libro El Espíritu de la Liturgia, del cual hoy voy a leerlos un pequeños fragmentos para que sepamos también argumentar por qué cristiano tiene que arrodillarse ante Dios, ¿no? Pues dice Joseph Ratzinger, Papa Benedicto: existen ambientes no poco influyentes, esos ambientes, que intentan convencernos de que no hay necesidad de arrodillarse en la Iglesia. Curioso que en algunas iglesias aquí de Barcelona están recortados los reclinatorios para que realmente no se arrodille a gente, ¿no? No hay necesidad de arrodillarse ni en las misas ni en otros actos de celebraciones eclesiásticas. Dicen que en este gesto de arrodillarse no se adapta a nuestra cultura. Y él aquí pregunta, ¿pero cuál gesto se adapta? ¿Cuál se adapta? Que no es conveniente para el hombre maduro que va al encuentro de Dios, se presenta erguido, o por lo menos no es apropiado para el hombre redimido, resucitado, que mediante Cristo se ha convertido en una persona libre y que precisamente por eso ya no necesita arrodillarse. Otros dicen, no recoge aquí con esta argumentación, digamos, contraria, Joseph Ratzinger, que también es adaptar la Iglesia a las posturas de su época, cristianizar lo que existía entonces, pero que pasó con la cultura de antigüedad, y como los antiguos arrodillados después ya no, entonces no hace falta hacerlo ahora, como somos ya adultos, modernos en nuestra concepción y mentalidad, concepción de la vida, de nuestro trato con Dios, hermano, en fin, estas cosas que argumentan, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Aquí lo argumenta con más soltura y profundidad Joseph Ratzinger. Yo solamente voy a trazar líneas, ¿no? Dice en este libro Espíritu de la Liturgia, Papa Benedicto, de que no hay indicios que en la antigüedad se arrodillaban ante sus dioses, ni los griegos ni tampoco romanos. Ni griegos ni los romanos, ¿no? Además trae muchos ejemplos de esta cultura griega y cultura romana que considera poco a poco dioses como invento humano. Ya hay de esos indicios entre los filósofos griegos, ¿no? Que todos esos mitos realmente consideraban como fábulas, mitos, no algo real. Y por eso arrodillarse ante algo ficticio, mitológico, pues entonces ahí estaba su postura, no arrodillarse. Y nos también asegura Joseph Ratzinger de que lo consideraban, por ejemplo, Aristóteles, arrodillarse comportamiento de bárbaros. Ellos ya han conocido, pues, filosofías y muchas ideas, en fin, son mucho más nobles que los bárbaros que quizás algunos se arrodillan, nosotros no. Entonces no era adaptar cosa común entre los griegos y romanos, arrodillarse en la Iglesia católica. ¿Qué fue católica, cristiana antes, ¿no? ¿Qué fue entonces? ¿Qué origen, no? Origen fue esta interrupción de lo divino en nuestro espacio humano. Es decir, Dios se acercó y lo hemos reconocido como Dios, ¿no? Lo he leído en la misa funeral del Papa, otro fragmento del libro, ¿no? de Joseph Ratzinger, Jesús de Nazaret, y ahí pues este creciente
conocimiento de Jesús en su divinidad y darle, digamos, que estas fórmulas del Antiguo Testamento no son adecuadas para él. Él es algo más, algo mucho más que hemos conocido, ¿no?, en la historia. Y poco a poco se dan cuenta que esto algo más es realmente trato con Dios en Jesucristo, ¿no? Y por eso la fórmula Jesús mío y Dios mío que usa Tomás apóstol y los demás apóstoles reconociendo divinidad de Jesús, tú eres hijo del Altísimo, confesión de Pedro apóstol. Y estas fórmulas todavía, digamos, elementales, pero que siempre serán más en profundo, ¿no? Más ricas en formulación, hasta dar totalmente definición de Jesús, Dios verdadero y hombre verdadero, ¿no? Dios verdadero, hombre verdadero, con el paso del tiempo de la Iglesia, ¿no? Así que era algo de bárbaros y no de cristianos. Y San Agustín, aquí el santo muy querido por Ratzinger y después Papa Benedicto, San Agustín, después San Bonaventura, Santa Teresa de Jesús, un montón de santos que él a fondo cita, conoce, pero San Agustín está casi enamorado de sus obras. Por eso la cita la voy a dar por entera, ¿no? Dice, San Agustín le da un cierto sentido la razón. Los dioses falsos solo son las máscaras de los demonios que someten al hombre a la adoración del dinero y a la egolatría, adorar a sí mismos, habiéndolos convertido de este modo en serviles y supersticiosos. Pachamama también, ¿no? Es la máscara de los demonios, según lo dice aquí San Agustín, claramente, ¿no? Tajante. Son máscaras de los demonios, los ídolos, los dioses de los paganos, ¿no? Y por eso solamente nos incitan a adorar a nosotros mismos, a la egolatría, ¿no?, y superstición, y adorar lo que podemos conseguir nosotros con nuestro poder, riqueza, ¿no?, y placer. Así que, en fin, adorar a los demonios, adorar a los ídolos, adorar a los demonios y adorar el pecado en que vive el hombre, no convertirse de este pecado, ¿no? Y aquí, en cambio, dice San Agustín, la humildad de Cristo y su amor que llegó hasta la cruz nos han liberado de estos poderes de los demonios. Y ante esta humildad de Cristo Dios nos arrodillamos. San Agustín, ¿no?, lo recoge Papa Benedicto XVI, hablando de gesto de arrodillarse. Ante esta humildad de Cristo y su amor nos arrodillamos. No ante, digamos, figura de un superhombre, superhéroe, ¿no?, un hombre extraordinario, sino ante Dios como criaturas, ante el Creador. Así que el hecho de arrodillarse es algo nuevo. Es algo nuevo en la cultura cuando aparece la Iglesia de Cristo. Algo nuevo en la cultura, también los judíos, y por eso, aunque usaban de vez en cuando este gesto los judíos en su Antiguo Testamento, en la Biblia, pero con la cercanía y ver tocar a Dios en la humanidad de Cristo, eso se hizo común entre los cristianos, ¿no? Eso hizo común entre los cristianos, tanto que se cita esta palabra de arrodillarse con diferentes, digamos, espesuras, como también él incluye, Joseph Ratzinger, entre arrodillarse, gesto de postrarse ante Cristo Dios, ¿no?, como los magos de Oriente, ¿no? Esta palabra, esta expresión se usa en Nuevo Testamento 59 veces, de lo cual mitad, 24 veces, se usa en Apocalipsis, cuando se nos describe la liturgia del cielo y tantos arrodillamientos, tantas postraciones de los ángeles y santos ante Dios y trono del Cordero Jesucristo, ¿no? Trono del Cordero Jesucristo. Se da así a entender, el cielo se arrodilla, el cielo está adorando, postrándose. También como ejemplo, liturgia celestial, nosotros aquí en la tierra deberíamos hacer el mismo uso de gestos corporales para traducir nuestra mente, espíritu en la expresión exterior de nuestro cuerpo, de nuestra carne.
Y por eso he dicho, es algo nuevo que entra con el cristianismo y con tanta fuerza. Lo recoge el himno citado por el Pablo, apóstol de las naciones, San Pablo, en la carta a los Filipenses, capítulo 2, donde él cita un himno que usaban primeros años de cristiandad los cristianos en sus comunidades, cantando a Cristo, que dejó su rango divino para hacerse como esclavo, un hombre, ¿no? Como un hombre cualquiera, pero merece ser tratado tal como es, ¿no? Porque sin dejar ser Dios vino a encontrarnos como hombre, ¿no? Adaptó, ¿no? Como forma de mediación su humanidad para que nosotros al diferente, al Kadosh, como decían los judíos, podamos tocar, abrazar, ver y escuchar, ¿no? En la humanidad, en el lenguaje humano de Jesucristo. Entonces, ante su divinidad nos arrodillamos, no solo nosotros. Este himno de los primeros cristianos habla de que al nombre, sobre todo nombre, al nombre de Jesús, se arrodilla todo el cielo y la tierra, ¿no? Todo el cielo y la tierra se arrodillan ante Jesucristo Dios. Carta a los Filipenses, ¿no? Capítulo 2. Así que este gesto promovido por los cristianos como postura propia ante Cristo Dios es algo característico de la Iglesia de los primeros tiempos, ¿no? No es que lo hemos adaptado con medioevo, dicen algunos teólogos hoy día, ¿no? Y mientras que los primeros cristianos estaban ahí de pie, alabando en las posturas que vemos solamente, ¿no? Diseñadas, pintadas en las catacumbas romanas, ¿no? Cuando gesto de los orantes y todo, ¿no? Estaban de rodillas, también entre catacumbas hay cristianos arrodillados, ¿no? De rodillas ante Dios, ante Dios. Bueno, no voy a pasar todo el capítulo largo que habla del Antiguo Testamento, habla también de figuras también de algunos romanos que hablaban de este gesto. Bien, la liturgia de la Iglesia lo adapta este gesto porque expresa más la conciencia de nuestra, dice Joseph Ratzinger, incapacidad de acoger la tarea de Jesucristo Dios, hablar con su yo, ¿no? En muchas escenas del Evangelio vemos a los curados, a los que acuden a Jesús, arrodillados ante Él, arrodillados ante Jesús, ¿no? Hay una escena del ciego nacimiento en el Evangelio de San Juan, donde este ciego, una vez sanado, curado y con la vista, se echa a los pies de Jesús, se arrodilla y con esta postura, ¿no? Le adora. Lo mismo, esta adoración viene al final de la escena de muchas curaciones. Por ejemplo, recordad, ¿no? al samaritano, que entre los 10 curados leprosos viene uno solo, ¿no? Y se echa a los pies de Jesús para darle gracias. Entonces, esto, echarse a los pies de Jesús, que no se especifica en qué forma echarse a los pies de Jesús, podemos imaginar. Podemos estar ahí a los pies de Jesús postrados o de rodillas, ¿no? Y con inclinación a sus pies para besarlas, ¿no? Pero esto es totalmente entre un amo y Dios, ¿no? Y cuando aparece el ángel en el Apocalipsis, San Juan quiere arrodillarse ante el ángel y el ángel protesta: no lo hagas ante mí, ¿no? No lo hagas ante mí. Solamente a Dios tienes que dar este culto de idolatría, de Dios, ¿no? Dios, esto está reservado a Dios, que te arrodilles ante Dios. Entonces, si encontramos en los evangelios del Nuevo Testamento, en total el Nuevo Testamento, estos gestos hay que repensarlos, hay que adaptarlos, ¿no? Hay que adaptarlos, ¿no? Y por eso nos habla de este arrodillarse Joseph Ratzinger, palabras magistrales. Voy a leer algunos fragmentos, ¿no? Arrodillarse. El gesto corporal es cuanto tal portador de un sentido espiritual, que es juntamente el de la adoración, sin la cual no tendrá sentido. El acto espiritual, a su vez, tiene que expresarse necesariamente por su misma naturaleza y debido a la unidad físico-espiritual de cada hombre, no somos espíritus, los expresamos al exterior por el cuerpo. Y por eso se expresa nuestro acto interior de adorar a Dios, creer en Dios y acudir a Dios
en nuestro gesto exterior del cuerpo de arrodillarse o postrarse, ¿no? Hay en la liturgia 2 momentos, los cuales habla también Ratzinger, hablando de postración el Viernes Santo y cuando son ordenados los sacerdotes, se postran, ¿no?, en la liturgia de los santos ante Dios. Aquí recuerdo también de ordenación sacerdotal y episcopal de Joseph Ratzinger, fabulosa, cuando habla que vivió en aquel momento postrado ante Dios en el suelo de la catedral. El gesto corporal que traduce nuestro espíritu en lo físico, exterior, ¿no?, del cuerpo. Ambos aspectos se funden en esa palabra porque se apoyan interiormente el uno en el otro. No puedes arrodillarte sin interior, adorar. Y adorar sin expresarlo al exterior. Se unen, se alimentan uno de otro y se expresan juntos estos gestos, interior y exterior. Pero también cuando la adoración se reduce únicamente a la dimensión espiritual, sin encarnación en los gestos, el acto de la adoración se desvanece, porque la pura espiritualidad no expresa la esencia del hombre. El hombre es espíritu y cuerpo, por eso seremos al final resucitados, para tener también este componente material, ¿no?, en el mundo de Dios. Cuerpo resucitado, aunque espiritualizado diferente, pero cuerpo de materia nueva, ¿no? Por eso dice aquí, asegura Papa Benedicto, que pura interioridad, que yo adoro interiormente, pero no lo expreso exterior, es una mentira. Somos el conjunto de dos partes, ¿no?, de espíritu y cuerpo, y uno se alimenta de otro, se expresan juntos. No existe la dimensión espiritual sin encarnación en el hombre, porque la adoración entonces, otras ideas se desvanecen si no expresamos afuera. La adoración es uno de estos actos fundamentales que afectan al ser humano en su totalidad. Doblar las rodillas, por eso, en la presencia de Dios vivo, es algo irrenunciable. No podemos renunciarlo. Por mucho que nos digan que somos ya resucitados con Cristo, que ahora ya es una humanidad nueva, renovada por Dios, ideologías de los modernistas que no reconocen, y esta es la esencia del modernismo, la presencia sobrenatural y acción sobrenatural de Dios en la Iglesia y en el mundo. No la creen. Por eso falta de fe de muchos sacerdotes y obispos modernistas. No creen ni en milagros ni apariciones de la Virgen. Nunca van a hablar de Medjugorje o de Garabandal. No, estas cosas no van con ellos. Modernistas, hoy día, que no creen en la acción actual de Dios vivo que está con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Y por eso la fe auténtica, la fe tradicional, la fe real, usa estos gestos que han introducido los primeros cristianos para adorar a Cristo Dios. No los renuncia, no se deje robar estos gestos. Si uno se reduce al juguete de estas ideas nuevas, herejías modernistas, en la Iglesia, pronto verá cómo se desvanece su fe. Su fe irá con lo que hoy día observamos. Les han dado comunión en la mano a muchos, ahora no creen en la presencia real de Jesús. Si tú lo puedes tocar, manejar, tú mismo lo dominas, ¿no? Hoy día, cuando yo reparto la comunión, porque me obligan, la comunión en la mano y en la boca, entre los que libremente se acercan unos así, otros así, tengo que preguntar a las personas que reciben la mano de cualquier manera, ¿usted es católico? Tantas veces huyen con esta comunión a sus bancos, lo esconden a veces a sus bolsillos, ¿no? Por permitir eso, falta de fe. Por eso aquí tiene razón Joseph Ratzinger. Si lo hemos dejado de exteriorizar, se desvanece lo interior. La fe y adoración se van, como en tantas partes de la Iglesia, por estas, inventos modernistas. Bien, así que ante Cristo, en el nombre de Jesús, toda rodilla se doble,
todas las rodillas se doblen en el cielo, en la tierra, en el abismo. Por eso aquí vamos a luchar para que se vuelva a estos gestos, primero la fe, ¿no?, en Dios presente en medio de nosotros, su real presencia en la Eucaristía, en los sacramentos, con nosotros en la Iglesia, y después lo expresemos de manera adecuada y esperada por Dios, también con la comunión de rodillas tradicional, ¿no?, en la boca. La liturgia cristiana es precisamente por eso liturgia que usa hechos cósmicos, ¿no? La cruz es cósmica, dice Joseph Ratzinger, por hecho de que dobla sus rodillas delante del Señor crucificado y ensalzado. Y ese es el centro de la verdadera cultura de la verdad, el gesto humilde de arrodillarse con el que caemos a los pies del Señor, nos inserta en el verdadero camino de la creación, de la vida en armonía con todo el cosmos que vive en Dios. Estas son consecuencias que también estamos expresando el canto cósmico, canto de la criatura, como decía, ¿no?, San Francisco de Asís. Nosotros somos heraldes y, digamos, artistas del cosmos y criatura entera, que por nuestros labios y por nuestros gestos adora al Creador. Por nuestros labios y por nuestros gestos, ¿no? Se podría añadir muchas más cosas. Acabo con el final de este capítulo dedicado a arrodillarse. Bien, no quiero extenderme demasiado en esto, solo quisiera añadir una última observación. La expresión con la que Lucas describe el acto de arrodillarse a los cristianos es desconocida totalmente en el griego clásico. Teis ta gonata, una expresión nueva que usa San Lucas en su Evangelio para decir de arrodillarse ante Cristo Dios, ¿no? Es algo nuevo que han inventado los mismos cristianos para introducir este gesto, ¿no?, en la liturgia, en el culto. Con esta observación se cierra el círculo enlazando con el principio de nuestra consideración. Los romanos griegos no adoraban de rodillas, ¿no? Puede ser que la cultura moderna no comprenda el gesto de arrodillarse, en la medida en que es una cultura que se ha alejado de la fe, no conoce ya aquel ante el que arrodillarse es el gesto adecuado, es más, interiormente necesario. Quien aprende a creer, aprende también a arrodillarse. Ojo los padres o los abuelos con los niños, ¿no? Quien aprende a creer y a rezar, aprende también a arrodillarse. No, tú cómodamente en tu camita ahí sentado o ya yacido en la cama, pronto, como es cómodamente, pues va a desvanecer tanto el gesto de postura humilde, criatura ante Dios, arrodillarse en los niños y también con esto su oración, ¿no?, infantil, por entonces, desaparecerá pronto. Por eso no traemos a las iglesias sofás, ¿no?, para ponernos cómodamente ante el teatro de Dios. Entramos en la liturgia como actores de esta acción de Dios, ¿no?, criaturas del Creador. Realmente aquí percibamos la acción de Dios se acerca y nosotros ante lo que temblaban los santos, ¿no?, Isaías, ¿no?, temblando ante Dios tan cercano que ve santo, 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 rodeado de ángeles, adorado por ellos, ¿no?, y ahí temblando, y los demás profetas también, sin conocer todavía rostro ameno, amoroso de Dios que nos muestra Jesús, rostro de Padre, ¿no? Pero nosotros, aunque es para nosotros Padre, nosotros decimos, yo no lo uso a menudo porque desvía la atención y la fe de muchos. Jesús es nuestro hermano, ¿no? Pero ¿qué hermano? Vaya, es Dios, más que hermano, ¿no? Más que hermano es Dios, es Dios. Y entonces fraternizarnos con Jesús, hermano, muchas veces es perder este santo temor ante Dios que hay en Él, ante Dios que hay en Él. Y por eso, con mucho cuidado, hay que usar estas expresiones modernas que nos usan en la teología, libros, hasta manuales de catecismo, un montón de cosas. Jesús hermano, sí. Diles, dice a María Magdalena Jesús, diles a mis hermanos, ¿no?, que mi Padre y vuestro Padre. Él pone diferencia entre vuestro Padre y mi Padre, ¿no? De manera diferente, Él, Hijo, y nosotros, hijos por adopción. Hijos por adopción, es diferente. Relación que tiene Él y nosotros con Dios. Por eso, santo temor de Jesús, Dios. Quien aprende a creer, aprende a arrodillarse. Una fe, una liturgia que no conociese el acto de arrodillarse, estaría enferma en un punto central.
En muchas parroquias tenemos liturgias enfermas, donde toda la misa de pie, últimamente poco a poco cambia esta cosa, al menos en la consagración, en la comunión, todavía otro paso para conquistar, ¿no?, la fe verdadera, las liturgias en las parroquias, ¿no? Así que desaparecido. Una liturgia enferma, ¿no?, donde Dios no está en el punto central y cercano a nosotros, criaturas. Ahí donde este gesto se haya perdido, hay que volver a aprenderlo para permanecer con nuestra oración en comunión con los apóstoles, con los mártires, con los primeros cristianos, con toda la herencia que tenemos en la Iglesia de la fe que nos la transmite. Esta herencia de la fe la Iglesia nos la transmite, ¿no? En comunión con todo el cosmos, al final, en unidad con Jesucristo mismo, Dios y hombre verdadero. Así que arrodillémonos ante Dios, no tengamos miedo de expresar con exterior adoración interior, ¿no? Y defendámosla, pidámosla que se haga, que se pongan reclinatorios para la comunión de rodillas. Y aunque este vídeo se hizo viral, ¿no?, de la comunión negada a los que se arrodillaban antes ayer en la Plaza de San Pedro, hagamos lo contrario, hagamos virales vídeos donde toda la Iglesia como nuestra, ¿no?, se arrodilla ante Dios. Ojalá este vídeo sea viral, ¿no?, lo positivo y no negativo de muchos curas que niegan la comunión a los arrodillados, ¿no? Muy bien. Otro punto, con eso acabemos porque tengo que tratar este punto de manera breve, por el tiempo que se nos queda, solo 10 minutitos. Bien, este punto ya lo hemos meditado hoy aquí, en la hoja de la meditación que os he traído del libro Vida de María Madre de Ana Catalina Emmerich, más bien escrito por su secretario, digamos, Clemente Brentano, que escuchaba sus viajes espirituales y lo describía. Y después de describirlo venía por la tarde para que otra vez repasara si es fidedigno, si lo ha hecho bien como secretario. Y muchas veces Ana Catalina decía si bien, le corregía alguna palabra, expresión, nombres o lo que no recordaba bien o no apuntó bien. A veces le estaba rompiendo las hojas, escríbelo otra vez, has mentido, no he hecho esto yo, ¿no? No te he dicho de esta manera, has que escribirla otra vez, ¿no? Así fue esta colaboración del novelista romántico Clemente Brentano en Alemania y aquella monja estigmatizada mística que con 13 años de vida viviendo de comunión nos da conocimiento extraordinario de la vida de Jesús y de la vida de María, ¿no? Ana Catalina Emmerich, pasada a la casa del Padre 1823. Ahí hemos visto, ¿no?, cómo en detalle ella presencia primero el hecho que Gonzalo Solomejido no le dieron plaza en las posadas, sitio en las casas de Belén, y por eso encontraron aquella gruta de los pastores afuera. Pero ¿cómo pasó este nacimiento de Jesús? Aquí lo vemos, ¿no? Aquí vemos a la Virgen María de rodillas. No voy a gritar porque no tengo más voz, ¿no? De rodillas en el parto. De rodillas. ¿Repetirlo 10 veces? ¿O ya lo habéis captado? De rodillas ante Dios y durante el parto. De rodillas, ¿no? De rodillas. Bien, y el momento de algo extraordinario, porque hasta cuando lo percibe José se retira a otra parte de la gruta, donde otra, digamos, habitación de los pastores y sus ovejas y otros animales, y él en otra habitación no quiere interrumpir intimidad de la Virgen María con Dios. Además la Virgen María le aseguraba, tú no te preocupes, no busques ninguna mujer, comadronas, nada de eso, no vayas a Belén a traerme mujeres, Dios va a nacer a medianoche y sé cómo, ¿no? Tú a rezar. Ella sabía lo que va a venir, cómo será, y tú a rezar, y no me vayas por las comadronas, ¿no? Bueno, no lo dijo de manera tan digamos, chistosa o banal, ¿no? Chistosa, pero le aseguró que no hace falta en este momento ayuda humana, ¿no? Dios se preocupará por ella, por su madre, ¿no? Y por su hijo en la tierra, por su hijo en la tierra. Así que cuando está de rodillas en su lecho,
aumenta esta luz que ve José y ve también aquella presente ahí Ana Catalina Emmerich, a pesar de que viajó 18 siglos para presenciarlo, ¿no? Y asegura que iba tanto en aumento esta luz que emanaba de María que hasta eclipsaba la luz de las lámparas que había hoy día, ¿no? de las lámparas de LED y todo eso, de los reflectores. Más grande era la luz que salía de María, ¿no? Hasta deslumbrando toda la gruta en penumbre de estas velas, ¿no? De estas lámparas de velas. Y por otro lado iba en aumento y poco a poco, asegura ya solamente Ana Catalina, porque ahí estará en otra habitación José postrado, cara a tierra, y rezando. Él también entró en éxtasis, su propia, ¿no? Unión con Dios y visiones que Dios le daba en aquel momento. Él rezando ahí por este niño de María y por su esposa, la Virgen María, ¿no? Y ahí la Virgen María, totalmente lo que hemos dicho en el sermón, poseída por Dios, tanto que se levanta poco a poco su cuerpo por encima del suelo y está suspendida encima, ¿no? del lecho donde estaba preparado, ¿no? El lugar del nacimiento de Jesús, para que dé parto ahí. No, ella suspendida en el aire, en esta luz que la rodea, propio de muchos místicos. Hay recuerdo en la iglesia de varios santos que tenían este don de la levitación en su oración. Última, creo, de los que registra la iglesia fue la santa del siglo XIX, la pequeña árabe, ¿no? Cuando decían las hermanas del Camino de Pau, que está cerca de Lourdes, en Francia, ella era carmelita, descalza, cuando ella rezaba en el claustro y alababa a Dios, de repente percibían que esto es imposible, pero realmente pasaba, ¿no? Subía encima hasta la corona de los árboles. Pequeña árabe. Pequeña árabe. Santa María de Jesús crucificado. Muy bien, pues estas cosas, si Dios realmente existe, a Él pertenece nuestro espíritu y materia de nuestro cuerpo. Lo puede hacer todo, con darte salud en un momento instantáneo, ¿no? De repente con asombro de todos, como aquel momento, ¿no? De volver la pierna cortada a Miguel Pellicer en Zaragoza, milagro de la Virgen del Pilar, ¿no? Cuando un cojo recibe otra vez la pierna que perdió, de nada, pierna, bam, ¿no? Dios se apodera de nuestro espíritu y materia, y por eso este nacimiento de María extraordinario, ¿no? Cuando ella, suspendida en el aire, en el don de la levitación, está absorbida por Dios, ve algo en su éxtasis. De este algo hablaré, al menos mencioné dónde se puede encontrarlo, ¿no? Lo que vio María en este éxtasis, ¿no? Y por otro lado, aparece luminoso el niño Jesús ante ella, saliendo de ella de manera como luz sale de la luz. Se separan dos luces sin que tú ves, ¿no? De qué manera, digamos, hay una frontera que les separa, les divide. No, luz está absorbida por la luz. No como dos velas, los unes la llama, están juntas pero los separas, ¿no? Luz de luz. Dios sale de su madre divina, madre divinizada en el sentido, ¿no? De que por Dios es madre de Dios. Es madre de Dios, sale de su madre como luz, sale de la Virgen luminosa, ¿no? Sin, digamos, romper su estado virginal, virgen antes del parto, virgen en este momento del parto y virgen después del parto, ¿no? Lo que ella misma aseguraba, lo que creía la Iglesia desde primeros siglos, ¿no? Asegurando esta verdad revelada por Dios, digamos, transmitida y recordada por la Virgen a la Iglesia, ¿no? Su virginidad perpetua, Virgen María. En el parto virginal de Jesús, Él sale como este niño luminoso, primero como luz y después se está como materializando, ¿no? Otra vez, antes dentro del seno de María y después fuera del seno de María, ¿no? Como Jesús, recordad la escena, esta sí que vista por muchos testigos ahí presentes, ¿no? Jesús pasando por la puerta del cenáculo en el momento de su resurrección. Pasa por las puertas cerradas, es decir, ahí, entre muro y puerta, ¡bam!, aparece dentro. Así fue, ¿no?
con la resurrección de Jesús y su encuentro en el cenáculo con los apóstoles. Ahí reunidos. ¿De dónde ha venido? ¿No? ¿De dónde ha venido? Ha salido entrado por las puertas cerradas o por muros, ¿no? Jesús, Dios. Jesús, Dios. Así que algo parecido, aunque en otro nivel de orden material, ¿no? Esta aparición de Jesús, niño Jesús luminoso ante la Virgen María, ha sido ahí. Y como están bajando poco a poco durante una hora, ¿no? Intensidad de luz, la Virgen María, pasada una hora, oye por fin de que Jesús, después de su estar ante su madre y ser objeto de su adoración en otro nivel espiritual, está llorando. Pasada una hora, Jesús empieza a llorar. Y entonces es cuando María coge al niño Jesús, lo esconde bajo su largo manto que la cubría toda entera en esa escena y le da a mamar el pecho. Y es así, nacimiento de Jesús. De eso habla también otra mística, Luisa Picaretta, este libro del cielo, que son 20 tomos. Primer tomo recoge también su visión que tuvo ella, ¿no? Lo he sacado de este libro para vosotros, lo tenéis en la hoja aparte, la número 5, ¿no? La página 5, donde está este fragmento como Picaretta, Luisa, está viendo este nacimiento de Jesús. Me encontré dentro de una cueva y he visto a la reina mamá que estaba en el momento de dar a luz al niñito Jesús. ¡Qué estupendo prodigio! Me parecía que tanto la madre como el hijo estaban cambiados en luz purísima, pero en esa luz se distinguía muy bien la naturaleza humana de Jesús, que contenía en sí la divinidad, que le servía como de velo para cubrir a la divinidad, de modo que, abriendo el velo de la naturaleza humana, era Dios, y cubierto con ese velo era hombre. Y aquí el prodigio de los prodigios, Dios y hombre y Dios, que sin dejar al Padre y al Espíritu Santo viene a habitar con nosotros y toma carne humana, porque al verdadero amor no se desune jamás. Ahora me ha parecido que la madre y el hijo en ese brevísimo instante quedaron como espiritualizados, y sin el mínimo obstáculo Jesús salió del seno materno, desbordándose ambos en un exceso de amor, o sea, esos santísimos cuerpos transformándose en luz sin el mínimo impedimento. Jesús, luz, ha salido de dentro de la luz madre, quedando sanos e intactos tanto el uno como la otra, regresando después al estado natural. Pero ¿quién puede decir la belleza del niñito que en ese momento de su nacimiento traslucía aún externamente los rayos de su divinidad? ¿Quién puede decir la belleza de la madre que quedaba toda absorbida en aquellos rayos divinos? Me parecía que San José no estaba presente en el momento del parto, sino que permanecía en otro rincón de la cueva, todo absorto en aquel profundo misterio. Y si no lo vio con los ojos del cuerpo, vio muy bien con los ojos del alma, porque estaba raptado en éxtasis sublime. Pero lo extraordinario, realmente extraordinario, porque lo está contando la misma Virgen, también detalles de su visión, de lo que vio en aquel momento de su éxtasis mística, será la mística española, la María de Jesús de Ágreda, que nos deja esta mística ciudad de Dios, hablando de la vida de la Virgen María. Por sus locuciones, ella percibe muchos detalles y hasta, digamos, cosas interiores de la Virgen María, los acontecimientos que conocemos por el Evangelio y muchos más de antes de la vida de María en la tierra, ¿no? De lo que pasaba en el mundo, muchas cosas que se le cuenta a esta mística aragonesa María de Jesús de Ágreda, que también tuvo
muchos dones místicos, entre los cuales estaba el famoso don de bilocación vista muchísimas veces, centenares de veces, en América, preparando evangelización de los indios, con su don de bilocación, viajando antes de los barcos de españoles y misioneros que llegaban a la costa de Florida o Texas actual. Ahí estaba esta monja española evangelizando a muchas tribus indios. Pues bien, aquí encontraremos en detalle lo que sabemos por Ana Catalina Emmerich y Luisa Picaretta. Y ella nos está contando en el libro 4, capítulo 10, detalles de las visiones de la Virgen María. Pero ¿por qué hoy traigo estos 3 libros? Ana Catalina Emmerich, Luisa Picaretta. Hay más, hay Consuelo, hay otras personas que, han recibido esta noticia de manera de nacer Jesús de María en la tierra, ¿no? Jesús nació de María Virgen, ¿no? Hay muchas más personas, pero al menos yo, en estos 3, que no se conocían entre ellos, este libro fue en su época suspendido en el índice de los libros prohibidos, considerado no ortodoxo, y por eso no lo conocía, no fue traducido al alemán, no lo conocía Ana Catalina Emmerich, ni tampoco conocía a Luisa Picaretta, escritos de esta aragonesa y escritos de la alemana Ana Catalina Emmerich. Y da en Italia su descripción idéntica de nacer luz de luz, ¿no? Luminosa la Virgen María, José que estaba en otra habitación, no presente en aquel momento del nacimiento. Se confirman por místicos estos hechos, como si fuese en la palabra 2 o 3, dice la Biblia, ¿no? Se va a constatar la veracidad, si es fidedigno testigo o no, si dice verdad o falso. Y aquí acabo, porque han pasado media horita de esta catequesis, podríamos hablar más de detalles, pero como veis, la vida espiritual te lleva a sorpresas. A veces, al final de tu vida, como católica en la tierra, percibes un hecho tan extraordinario que deberíamos conocer todos por la catequesis. Pero como la Iglesia ha pasado a las posiciones modernistas, no cuentan estas cosas que nos dicen los santos. ¡Qué lástima! Que no nos los ha enseñado, ¿no? Estas cosas en la catequesis, o nuestros padres en la casa, ¿no? Qué lástima que un cura polaco tiene que venir aquí a Barcelona a hablar de eso. Bien, en fin, estamos ante una situación dramática. Por estas cosas no se conocen, se niegan. He dicho de la monja Caram, ¿qué es esta, no? Que barbaridades que están diciendo hoy día de la virginidad de María y del nacimiento de Jesús. Uno más, como nosotros, un hombre cualquiera. Y por eso no se arrodillan, por eso no comulgan como Dios manda, ¿no? Y por eso nos imponen la Iglesia que no es la Iglesia de Dios. Y purificar el aire, va a purificar también nuestro culto, nuestra liturgia, nuestra oración y conocimiento de Dios mismo, ¿no? Porque por fin se va a predicar la verdad plena y tal como se lo transmite por la Iglesia. Amén. Gracias, Señor, por haber nacido de manera tan extraordinaria, conservando intacta la virginidad de tu madre. Y gracias, oh Virgen María, por haber compartido estos secretos de tu corazón inmaculado con nosotros por medio de tus elegidos. Estuviste de rodillas al dar a luz a tu Hijo querido, de rodillas ante el Hijo del Altísimo, luz de luz, que en este momento, transformándose en luz sublime y pasando como por un vidrio todo transparente, se materializó ante ti, dejando intacta tu virginidad y privándote de dolores de parto, fruto, como asegura su Sagrada Escritura, del pecado original, en el cual no tenías parte ninguna. Nosotros también queremos estar de rodillas ante este misterio, en el cual vos nos sumergiste, de rodillas ante vuestra divinidad, que se materializa y a la vez oculta en los sacramentos, en especial de rodillas ante vuestra humilde presencia real en el Santísimo Sacramento, Señor. Que vuelva, Señor, que esta posibilidad en todas nuestras parroquias católicas de recibirte en la comunión como lo mereces,
con gestos de adoración y reconocimiento que estáis allí vos, Creador Santo, ante sus indignas criaturas. Recibirte con los gestos exteriores que expresen mejor nuestra postración ante tu inefable amor y nuestra profunda fe, que sois realmente vos y no un mero símbolo o signo. Abre tu boca, yo la llenaré de miel, nos dices en tu palabra, que podamos recibirte como miel en la boca de tus manos sacerdotales. Envíanos, obispos y sacerdotes creyentes y santos, para poder recibirte a ti como lo hizo tu madre, la Virgen y San José, y como te adoraban asombrados de tu abajamiento los ángeles, pastores y magos del oriente. Viniste a los tuyos y también hoy muchos te cierran puertas. No creen que estáis vivo y presente, pero nosotros queremos recibirte y darte nuestro corazón por morada, ya que sois nuestro Rey y Salvador, Dios de Dios, luz de luz. Amén.